Bien, Shabbat Shalom, hermanos. Hemos ya superado 9 capítulos de... Así está bien. 9 capítulos de Apocalipsis. Shalom allí, Andrea Raquefetz Torres, desde Holanda. Shalom. Bien. Ok, vamos hoy a iniciar el estudio de los capítulos 10 y es posible el 11 porque el capítulo 10 es muy breve. Así que vamos allí sin más preámbulos. De todas maneras, quiero retomar algo que estábamos compartiendo en la clase anterior y fue el concepto de mensajero. Acuérdense, y hemos insistido mucho, que la palabra hebrea malach puede implicar un ser celestial que haya sido enviado, así como hemos visto que los malachim son los líderes de las congregaciones. ¿Se acuerdan? Que lo hemos visto con las 7 iglesias. También vimos en la última clase que un malach era inclusive la misma palabra que había sido enviada. Eso era un malach y que podía redarguir en cualquier momento, ¿no? Igual también dice que los malachim han sido preparados para aquellos que han de heredar la salvación. Entonces tenemos un gran espectro y por eso es importante quitar un poco, desatornillar cuando la traducción dice un ángel, porque ya nos estamos marcando con el cielo enseguida y se nos empaña un poco la visión de las cosas. Vamos a ir entonces al capítulo 10, ya después que hemos visto las 7 trompetas, todo lo que implicaba, a dónde estaban dirigidas, a quién iban principalmente. Entonces vemos que aquí se abre como un paréntesis conveniente, por demás decir, porque desde el principio que estudiamos las iglesias hemos venido insistiendo que el mensaje tiene un carácter presente y pues no se deja de anunciar lo que va a venir, ¿ok? Bien, entonces por ejemplo aquí en el 10.1 empieza diciendo: y vi otro mensajero, y vi otro mensajero descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. ¿Quién será este personaje? La pregunta que nos haríamos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Ezequiel? Pues que allá se demostraba a alguien que estaba sentado en el trono y pues tenía el arco iris también en su cabeza. Algunas cosas se encajan, pero resulta que este personaje que se está describiendo aquí con estas características, dice, su rostro era como el sol. ¿De quién se dijo algo así en la Torá? Que no sea Dios mismo. A ver, ¿qué mensajero era? Moisés. Correcto. Claro, cuando tenía bajada del monte Sinaí. Correcto. Vamos a leer en Éxodo 34 para que verifiquemos o repasemos esa descripción que da la Torá. Y él, como siervo o mensajero de la iglesia llamada Israel, efectivamente comporta estas características. Vamos a leer en 34 versículo, vamos a leer desde el 29. Y después en Corintios lo explica, Corintios 1 Corintios Claro. 3, todo este relato lo volvió a reproducir. Así es, totalmente. Vamos a leer entonces Éxodo 34, versículo desde el 29. Vamos a leerlo desde el 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Hashem. Correcto. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés lo llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Hashem le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Hashem para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Hasta ahí, correcto. Muy bien, entonces estamos viendo que Moisés subía, y ya, subía al monte Sinaí. Acuérdense que el monte Sinaí se llenó de nubes, ¿de acuerdo? Cuando Dios descendió allí,
y era una descripción como el cielo. El judaísmo fue a más allá, un poco atrevido, un poco osado, y dijo que Moisés se había robado las tablas de la ley del cielo. Imagínense ustedes que Moisés había subido al cielo y se había traído las tablas de la ley robadas. ¿Ya? Imagínense ustedes. Pero digamos que se va a rescatar de aquí el tema de que el monte Sinai cubierto de nubes es este cielo que se está describiendo acá, y vemos un mensajero que desciende del cielo y su rostro brilla como el sol. ¿Ok? Es un siervo enviado de Dios. Entonces, fíjense ustedes cómo la percepción, ¿verdad? Porque si ahí vemos que descendió un ángel del cielo, tú dices, wow, viene de allá, del mismísimo, un ser alado que viene de la presencia de Dios. Y resulta que aquí está hablando, es de Moisés. Fíjense ustedes. ¿Por qué sabemos que es de Moisés que está hablando? Vamos a ver. Dice, y supieran como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahí viene la pista. ¿Ya? Puso un pie sobre el mar y el derecho y el otro sobre la tierra. ¿De acuerdo? El izquierdo sobre la tierra. Esto sin duda alguna está conectándonos cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de Egipto, atravesó el mar y el otro pie lo puso justo antes de entrar a la tierra prometida. Entonces fíjense qué interesante que dice, ¿verdad? Que tenía un libro en su mano, la Torá. ¿Ya? Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Israel. ¿De acuerdo? Como hemos hablado ya, la tierra en la mayoría de los casos se refiere a la tierra de Israel. Entonces pone el pie en el mar y el otro en la tierra. Tiene un librito en su mano. Entonces dice, y clamó con gran voz como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos hablaron sus voces. Resulta que ya hemos hablado de la proporción 70-7, 7-70, ¿se acuerdan? Y en este caso hay una tradición en Israel que dice que cuando Dios dio la Torá en el monte Sinaí, la dio en 70 lenguas. Esos son los 7 truenos que están sacando acá. ¿Ya? Lo está diciendo en una manera resumida, una manera pequeña. 7 truenos. Hemos hablado que 7 o 70 es la plenitud de algo, ¿no? Sea 7 o sea 70. Los 70 nombres de Dios, las 70 naciones del mundo, o los 7 espíritus de Dios, o simplemente las 7 entradas del sacerdote en el día de la expiación, de la reconciliación. También el sistema. ¿El qué? El sistema. Bueno, por eso el sistema de este mundo, ¿no? Sujeto al número 7 como tal. Entonces vemos que salen 7 truenos. Hombre, no es que hayan sido 7 o no es que hayan sido exactamente 70. Se está hablando de que salió todo lo que Dios iba a revelar en ese momento. ¿Estamos allí? 7 truenos salieron, dice. O sea, que habló en todas las lenguas que el ser humano podía comprender. No dejó la Torá incomprensible, que solo se tuviera que entender en una lengua como tal. Lo que nos ha ocurrido a nosotros acá es la mala traducción. Y que ha habido una pregunta, en todas las lenguas de ese momento. De ese momento, obviamente. Porque si hubiera aparecido hoy, hablaría en castellano también. Pero en esa época habló en las lenguas que representaban a las 70 naciones. Las 70 lenguas. Por eso vemos que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando se derrama el Ruach HaKodesh, dice que habló en todas las lenguas de las naciones que habían bajo el cielo. Y si tú cuentas allí, así a grosso modo, habían como 15. ¿Cierto? Más o menos. Pero no quiere decir que hayan sido exactamente 15. Habló en todos los dialectos y lenguas que podían comprenderse en ese momento. ¿Cuál es la conclusión? Nadie se queda sin entender, o Dios no se limita en la revelación por cuestiones lingüísticas. Por eso estableció el don de lenguas, como está debido y como debe ser en la escritura, ¿no? Con un traductor, con alguien que hable el idioma como tal, que el mensaje va dirigido a un extranjero incrédulo o a un políglota incrédulo, porque es señal para el incrédulo. Es ilógico que una congregación de santos se termine hablando lenguas. Se supone que todos son creyentes, ¿qué hacemos hablando lengua aquí? A menos que haya alguno allí colado y Dios le quiera dar una señal a ese incrédulo. Pero se tienen que cumplir las condiciones.
Tiene que ser una lengua existente, que se comprenda, tiene que ser traducible y se tiene que verificar eso. Y tiene que contener además exhortación, consolación o profecía, ¿cierto? Redarguir a la persona, porque dice que lo oculto de su corazón se debe hacer manifiesto. Pero si tú vas a orar y no vas a tener entendimiento de lo que dice, mejor quédate callado, ¿cierto? Bien, listo, entonces salieron 7 truenos, ahí está. Cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Allá. Es decir, la revelación del consejo divino de todas las cosas. Digo, hay cosas que no las vas a poner por escrito. Esa me la voy a revelar yo mismo. No la vas a poder conocer tú ni nadie más, sino solo yo. Y acuérdense que con eso coinciden las palabras del Mesías cuando decía: no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que Dios ha puesto en su sola potestad. Así que Dios pudo haber hablado, sin embargo, hoy quedó eso vedado para nosotros, ¿verdad? Bien, entonces dice: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Y el ángel que vi estar sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo, juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. ¿Se dan cuenta que tiene que ver con el tiempo? Tiene que ver con el tiempo. Cuando dice que el tiempo no será más, quiere decir que en su instante, en su momento, Dios se iba a reservar para sí el tiempo de las cosas. No es que el tiempo no pueda existir. Sí, se puede conectar como con el futuro, en la eternidad, cuando ya no, pero este no es el contexto de lo que está hablando acá. Y vamos a ver ahora por qué tiene que ver Moisés mucho en esto con lo que viene a continuación en el capítulo 11. ¿Ok? Vale. Entonces dice que el tiempo no será más. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Ya? Y por eso habíamos saltado al versículo 15, al 11:15, donde está la 7ª trompeta. Vamos a leerlo de nuevo. Y el 7º ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mashiach, y reinarán para siempre. Ahí está. Habíamos visto que la 7ª trompeta no contenía un juicio como tal, ¿se acuerdan? Y que correspondía a la iglesia al final de los tiempos, que es la iglesia de Filadelfia, la iglesia perfeccionada de todas sus iniquidades, de todos sus defectos, de todas sus manchas. Entonces estamos viendo acá que en los días del 7º ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado. ¿Cuál es el misterio de Dios entonces? Su pueblo. Es su pueblo. Será consumado, dice allí, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Por eso dice: el reino, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor. Porque es su pueblo. Ese es el misterio del Señor. Es su pueblo. Pero en Efesios dice que en todas partes habla de... Ese es otro tema. Ese es otro tema que guarda relación, sí, porque dice que el misterio de Dios oculto se reveló. ¿Cuál era el misterio? Que los gentiles son coherederos. Que Mashiach se le reventó a los gentiles para que sean coherederos. Que son coherederos. Entonces sí tiene que ver con el pueblo, ¿verdad? Y en resumen es eso, el misterio del Señor. Hay un salmo, no sé si alguien lo puede buscar por allí, no sé si allá lo pueden buscar los hermanos en Facebook. Hay un salmo que dice: el misterio del Señor. Yo creo que en castellano lo traducen como el secreto del Señor. Es para los que le temen, para los que guardan sus mandamientos. No sé si alguien lo tiene allí, o algún hermano lo puede buscar. En hebreo dice: Sod Hashem li re'av. Sod Hashem li re'av. Voy a escribirlo por acá para que se lea y se tenga la ortografía. Sod Hashem, YHWH, li re'av. El misterio del Señor es para los que le temen. ¿Da? Eso lo dice un salmo, 100 algo del 74, no me acuerdo ahora. Sod Hashem li re'av. Entonces lo traducen como el secreto, el misterio, algo así.
es para los que le temen. Misterio del Señor. Algo así por el estilo lo traduce. Entonces estamos viendo acá que el secreto, dice aquí en el versículo, ¿verdad? El misterio, la palabra misterio en hebreo es sod. Sod, ¿ok? Sod. Y ese es el mismo nombre que recibe el último nivel de la revelación máxima de la Torá. Acuérdense, el sod. ¿Ya? Dentro del famoso Pardes, del Pardes. Cuando escribimos Pardes en hebreo, acuérdense, tenemos la P, la R, la D y la S. sí, P de Pshat, que es el nivel literal, R de Remes, que es el alegórico simbólico, D de Drash, que es la argumentación por medio de varios versos, y el Sod, y el Sod, que es la revelación del misterio. Entrar al Sod o al misterio es entrar al Pardes, ¿ok? O sea, al paraíso, al Pardes. Entonces, está diciendo el Salmo, repito, el Salmo dice, ¿cierto? El misterio, el Sod de Hashem es para los que le temen. Sod Hashem Lireah. Y aquí está diciendo que el misterio de Dios será consumado, como lo dice allá en Romanos, hasta que entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. ¿Ya? Y cuando ese misterio de Hashem sea consumado, como él lo había anunciado sus siervos los profetas, es lo que coincide acá de la séptima trompeta. Los reinos han venido a ser del Señor nuestro Dios y de su Mashiach, es decir, de su Mashiach. ¿Está claro? Porque en Mashiach, como él es Israel, el príncipe de Dios, por medio del cual todas las naciones de cualquier lugar son injertadas, él incorpora o personifica a la nación. Así que, como dice en otro lugar, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, efectivamente, cuando el último llene la plenitud de los gentiles, el cuerpo será consumado y ese es el misterio. Por ejemplo, lo podemos ver en Efesios capítulo 4 también, vamos allá, cuando dice, he aquí os digo un sod, un misterio. ¿Ok? Vamos a leerlo. Miren lo que dice por acá, creo que es en el 5, donde dice la relación entre Mashiach y la iglesia. ¿Cierto? ¿Sí lo hemos leído? capítulo 5. Sí, creo que en el 5 o en el 6. Romano. Perdón, Efesios 5, 24. Vamos a leerlo, desde el 24. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, Sí. porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Mesías a la iglesia. Sí. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Este Sod. Sod. Grande es este Sod. Grande es este misterio. Y yo lo digo con respecto a Mashiach de la iglesia. Claro, cuando allá en Génesis leemos que Adán dijo, eso fue una profecía. Cuando Adán dijo, esta es a la vez hueso de mi hueso y carne de mi carne, Adán, más que estar hablando de Eva, estaba hablando de Mashiach y la iglesia. ¿Sí me van a entender? ¿Por qué dice entonces que a Adán se le abrió su costado y con eso que se le sacó edificó Dios a la mujer? Porque del costado de Mashiach, donde iba a ser muerto, de su muerte iba a salir la edificación de la iglesia. Imagínense ustedes. ¿Ah? Entonces, a partir de la muerte de Mashiach, la iglesia, la mujer, iba a ser edificada
Y esa obra iba a terminarse, ¿cuándo? ¿Cuándo se iba a terminar? En la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, que es lo que habla Romanos 8:20, ¿no? ¿Verdad? Se anhela ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso es cuando dice que la creación gime ardientemente. Esperando la redención. O sea que la propia naturaleza gime por los escogidos. Claro, por nosotros deseando, bueno, ya, que entre el último, ya, que para nosotros ya dejar de padecer. Ya, fíjense ustedes, los movimientos animalistas deberían ser los más espirituales. Porque si tanto les aman los animales, deberían estar predicando para que los animales ya no sufran más, ya, para que venga el Mesías rápido. Poniéndolo en esa perspectiva, ¿sí me van a entender? Muy figuradamente. Entonces estamos viendo que se iba a consumar el misterio. ¿Cuál es el misterio? Ese, su pueblo, su cuerpo. El misterio de Dios consiste en que Él iba a ofrendar su cuerpo como el postrer Adán, para que a través de su muerte la iglesia, su esposa, fuese edificada. Y cuando la iglesia termine su edificación es cuando se va a manifestar. Por eso, para presentársela a sí mismo. Pero hay una parte ¿Ya? que siempre habla de el misterio escondido desde los siglos anteriores. Creo que es primera. Eso está en Efesios. Y en Timoteo también está. Eso está aquí en Efesios. Y en Timoteo. Aquí lo dice, ¿ves? Efesios 3 también lo dice. Sí, que dice el misterio, dice en el 3, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Yehoshua Mashiach, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la dispensación de la gracia que Dios me ha sido dada con vosotros. A saber porque por revelación me fue declarado el misterio, claro, como antes los he escrito en breve, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi inteligencia en el misterio de Mashiach. ¿Se dan cuenta? El misterio de Mashiach, que en otras generaciones, el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Ruach, que los gentiles son juntamente coherederos e incorporados y consortes de su promesa en Mashiach por el Evangelio. Ahí está. Ese es el misterio. Ese mismo misterio es del que se habla acá. Ese es el misterio que se Hermano, habla. perdón, y hay un texto en Timoteo. Mira si lo encuentras allí. Pero cuando, hermano, perdón, cuando hablan manifestación, ¿de qué se trata? Lo que estamos hablando, en concreto sería el día en que la iglesia sea reunida y transformada en un cuerpo glorioso. Por eso dice, para presentársela a sí mismo, como una iglesia pura, mancha, sin contaminación, sin arruga, o sea, sin pecado. No, yo soy ¿Ya? perfecto. Sin pecado. Entonces la manifestación gloriosa de los hijos de Dios consiste en una manifestación del pueblo, de la iglesia, de Israel, sin pecado. Ese es el misterio de Dios o el misterio de Cristo. Ese es el que no se ha cumplido todavía. Ese está en proceso. Ese es el misterio de la No se piedad. ha cumplido el misterio de la piedad. Todo eso que se llama misterio gira, si tú lo pones en perspectiva, gira en torno al pueblo, que es el cuerpo de Mashiach. ¿Está claro? ¿Sí? Te voy a leer el verso, Claro. que a mí me gusta entender tengo como 15 versos de este. Dice, segunda epístola de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dice, por lo tanto, lo voy a leer desde el 9. Dice, quien nos salvó y llamó con el llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en el Mesías antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Claro. Ahí Eso está. es el misterio. Ese es el misterio, el pueblo. El pueblo. O sea, el misterio, repito, es el pueblo. Por eso, Sod Hashem Lirreab. El misterio de Hashem es para los que le temen. Solo los que son temerosos de Hashem son parte de su pueblo. Solo eso. De manera que eso ha sido posible gracias al sacrificio de Mashiach, gracias al trono de la majestad. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de la Merkabah? ¿Verdad? Con todos sus juguetes, ¿cierto? Con todo lo que implicaba el capítulo 4 y 5. Así que de eso es que está hablando acá. Sigamos entonces. Dice, y la voz que oí del cielo hablaba otra vez conmigo, decía, ve y toma el librito abierto de la mano del mensajero que está sobre el mar y sobre la tierra. Todo esto es una visión, ¿no? Figurado. Y fui al mensajero diciéndole que me diese el libro, y él me dijo, toma y trágalo. Y él te hará amargura en tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y eso se dice la Torá. La Torá del Señor es dulce, más que la miel que les tiran los panales,
pero cuando llega a lo profundo te redarguye y va a ser amarga. ¿De acuerdo? Que eso lo habíamos hablado también en la clase anterior con el tema de las langostas, que como las langostas, siendo fuente de alimento, tenían veneno de escorpiones, pero era para el que era pecador, pero para el otro era alimento. Aclárase, langosta al paco, al insecto, no a la langosta de mar, ni de río, ni nada, ¿ya? Para que no se haga confundir. Es el insecto que es comestible según Levítico, ¿ya? Ese insecto es comestible. El grillo. Sí, el saltamonte, que tiene que tener 6 patas con 2 de las cuales salte, ¿ya? Si no tiene esa condición o no salta así, no se come, ¿ya? Y eso ustedes, ¿ah? Increíble. Bien, entonces dice: y tomé el librito de la mano del mensajero y lo devoré, y era dulce en mi boca como la miel, claro, y cuando lo hube devorado fue amargo en mi vientre. Y él me dice: es necesario que otra vez profetices a muchos pueblos y gentes y lenguas y reyes. Fíjense ustedes. Entonces, ¿cuál es la labor de un profeta? Hablar Torah. Eso es el pueblo. Sí, hablar la Torah, como le hemos dicho antes, a la Torah y el testimonio. Si no habla conforme a estas palabras, no tiene Shahar, no tiene el espíritu de Mashiach, no tiene la revelación de Mashiach, no sabe para qué es la Torah. Es decir, que el propósito de la Torah va de la mano con lo que es el misterio de Dios. ¿Sí se dan cuenta? Porque si un profeta habla Torah, ¿a qué está contribuyendo? A la edificación del pueblo. Y cada vez que hablamos Torah y edificamos y contribuimos con el poder de Dios a la edificación del pueblo, eso es parte de consumarse el misterio de Dios. ¿Ya? En eso ha fallado el pueblo judío, porque el pueblo judío debería andar como loco predicando en todas las naciones, haciendo prosélitos y llevándole Torah al mundo, pero no, se ha encerrado y le ha puesto unas barreras altísimas al conocimiento de Dios. ¿A través de qué? ¿Ah? De un monopolio que ellos quieren mantener, será, pero no tiene o no cumple con el propósito espiritual para el que fue puesto allí. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que Mashiach no se iba a quedar limitado a si el pueblo judío salía o no salía a predicar, ¿cierto? Mashiach envió a sus mensajeros. Dice: por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿Ya? No se iba a quedar limitado por el factor humano. Si ustedes no van, pues yo voy a levantarle hijo a Abraham aún de estas piedras. Y si tú les dices que callen, hasta las piedras hablarían. Esos son los ¿Dónde está eso que por toda la tierra ha salido? Salmo 19. Ese, Ya, bechol haaretz yatzaka bam ulikseh tevel milehen. La shemesh sam ohel baem. Para el sol puso una tienda entre ellos. ¿Ya? Fíjense ustedes, entonces este paréntesis que evidentemente lo hemos visto acá por las características, está hablando de Moisés y la Torah, ¿cierto? Y la necesidad de que se lleve la Torah al mundo, a las naciones, para que el misterio de Dios se consuma, para que el misterio de Dios se manifieste. Viene ahora a continuación el capítulo 2. ¿Estamos ahí? Una pregunta. Dígame. Podría resumir, que yo tengo varios versículos, alrededor de 15, que el Sod se resume en el Apocalipsis, es al final de los tiempos. Claro. Ya Mashiach vino, anunciado desde tiempos antiguos. Sí. Efesios, 1 Timoteo, Gálatas, 2 Timoteo, Romanos, todo eso apuntan al Sod final, que es, ya se reveló, sí, pero todavía no hemos sido congregados. Completado, ¿cierto? Claro. Entonces, es decir, se sigue mostrando al que le amanece el Shahar hoy en día, Claro. hace parte de nuestra familia. Totalmente. Es así. Así es. Pero no ha sido todavía ese. Todavía no se ha manifestado en su plenitud, que es lo que hemos hablado siempre, ¿no? Hasta la, como dice, creo que es Mateo, hasta la plenitud de los gentiles. Oye, lo que hablamos el otro día, la diferencia entre Pidión y la Geulá, ¿se acuerdan? Ya fuimos comprados, ya fuimos redimidos, pero todavía no hemos sido redimidos en el total sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, que esto mortal se vista de mortalidad. Entonces se cumplirá la escritura que dice: sorbida es la muerte por la victoria. Que eso parece lo dice también, creo que es Jeremías. Claro, creo que es en Oseas. En Oseas Sí. también lo dice. Fíjense ustedes, ¿eh? Qué espectacular esto.
Entonces ya hoy que hemos aprendido el Sod de Hashem, el misterio de Hashem, es su pueblo edificado por su propio sacrificio, así como Adán durmió para que Eva fuese edificada. ¿Ya? Maravilloso, ¿cierto? Entonces ahora vamos a leer el capítulo 11. ¿Listo? Y me fue dada una caña semejante a una vara. Esta palabra caña que dice allí es justamente con la que escribían antes. ¿Ya? Era un plumón. ¿Ya? Eso era un plumón, pero dice que le fue dado un plumón que parecía una vara. Es lo que está diciendo ahí, pero es un utensilio de escriba. Dice, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sí ven que tiene relación? Los que adoran en él. Y de eso que la palabra que dice adora allí más exactamente es a los que se postran. Que se postran delante de él. Físicamente. Sí, físicamente. Entonces dice, y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses si lo convertimos ya sabemos que dan 3 años y medio. ¿Cierto? Vamos a ir anotando acá esa equivalencia. Presten mucha atención. 42 meses. Aquí es donde empieza la parte. Sí, 42 meses son 3.5 años. Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? 3 años y medio. No es lo mismo decir 3.5 que 3 años y medio. Bueno, 3 años y medio. Vamos a ponerlo así. Y dice, y daré a mis 2 testigos, ojo, aquí está diciendo que los gentiles van a hollar la ciudad santa, que en hebreo se dice Ir HaKodesh. Ir HaKodesh es Jerusalén. Vamos a anotarlo acá. Ir HaKodesh. Debe traducirse la ciudad de la santidad. La ciudad de la santidad. Acuérdense que hemos dicho antes ya que la santidad es Dios. O sea, la ciudad de Dios. Ir HaKodesh, la ciudad de la santidad, la ciudad de Dios. Sin embargo, está diciendo que los gentiles van a hollar la ciudad de Dios, en este caso Jerusalén, 42 meses, que son 3 años y medio. Tengan esta cifra muy pendiente. Y luego dice, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. Efectivamente, 1260 días son ¿qué? También 3, son 42 meses que son 3 años y medio, igual 42 meses que son 3.5 años. ¿Ok? Presten mucha atención. Esto es cuestión de ir leyendo y entendiendo las cifras, haciendo las conversiones del caso. O sea que esto es un paralelismo. En el tiempo en el que los gentiles van a hollar la ciudad santa de la santidad, en esos tiempos, estos 2 testigos van a estar ¿qué? Predicando, dice allí, ¿verdad? Profetizarán por 1260 días, vestidos de saco, de silicio, dicen otras traducciones. Eso significa Entiéndese por saco. enlutado. Saco en hebreo, sak, Afligidos. es enlutado, más exactamente enlutado. Vestir de saco, porque los sacos eran negros, tú te vestías de saco, era vestirte de luto. ¿Ya? Entonces dice que estos van a profetizar enlutados. Qué curioso, ¿no? Vamos a seguir animando. Van a ver, no. Enlutados, dolidos. Dolidos, presten mucha atención a la expresión. El saco es símbolo de duelo. El saco, todos lo Sí, sabíamos. saco es símbolo de duelo, de alguien que está en, ¿cómo se dice? Mitad. Como, no, viudo, como alguien que está viudo, por ejemplo, se vestía de saco, que es un doliente. ¿De dónde sale ese concepto? Sale del concepto de que en la antigüedad las personas se vestían de negro y se echaban ceniza encima, expresando poéticamente cuando un árbol era quemado y quedaba negro. ¿Ya? Entonces, como acuérdense que yo lo dije, exacto, yo lo dije el otro día que hablamos que el árbol simbolizaba al hombre en la Biblia en muchos eventos. Entonces, cuando un árbol se secaba o era quemado,
se ponía negro y sin hojas. Entonces ponerse saco era símbolo de cubrirse de luto, ¿ok? ¿De dolor? Sí, de dolor. Estaba diciendo entonces, ¿cómo? El gorro podría ser, tenía que ser exclusivamente negro. Sí, era negro, repito, por la analogía de un árbol quemado. De ahí viene la costumbre. De ahí viene la costumbre. Sì. ¿Ya? C'è come passò una web ufficiale a nivel. Se vestieron esatto. De saco también. Hay otro pasaje inclusive en Isaías que habla de que los de Efraín se vistieron, los árboles de Efraín se pusieron negros. Eso está en Isaías por ahí en el 20 y tanto. No me atrevo a buscarlo ahora porque de pronto no lo encuentro. En el 28, quizás por allí, 25, se habla de los de Efraín, que están vestidos de negro. ¿De acuerdo? Creo que es en el 28 por acá. Sí, por ahí se menciona algo en el versículo 8, por ahí cerca. Está en el tema de la referencia al saco como símbolo de luto. Métase bien eso en la cabeza, luto. La profecía está de luto. Ya vayan echándole mente. La profecía está de luto. Y acuérdense que hemos dicho que la profecía implica dos ejes. Acabamos de decir uno, proferir Torah y obviamente profetizar el futuro del pueblo de Israel. ¿Sí me hago entender? Vale. ¿Qué dice entonces? Estos, o sea, los dos testigos, son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Allá. ¿Dónde sale esa referencia? Zacarías capítulo 4. Vamos allá. Zacarías 4. Hay que entender lo que dice Zacarías 4 para entender de qué está hablando Apocalipsis 11. Así que vamos allá. Yo creo que te van a pasear. Zacarías 4. Vamos a leerlo, por favor. ¿Ya lo tienen allá a la mano? Ok, hermano. ¿Cuándo? Zacarías 4.1, el 4.1 en adelante. Fácil. Y volvió el mensajero que hablaba conmigo. Y despertándome como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con su vaso sobre su cabeza. Y sus 7 lámparas encima del candelero y 7 canales para las lámparas que están encima de él. Sobre los 2 olivas, la una a la derecha del vaso y la otra a su izquierda. Proseguí y hablé a aquel ángel que hablaba conmigo diciendo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Hashem a Zorobabel, en que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Hashem de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Y fue palabra de Hashem a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Hashem de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellas 7 son los ojos de Hashem que recorren por toda la tierra. Correcto, sigue. Hablé más y le dije, ¿qué significan estas 2 olivas a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan los 2 ramos de oliva que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y respondiéndome, me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor de toda la tierra. Ok. Ojo, miren esa expresión. Hijo del aceite. ¿Qué decir eso? ¿Ah? En hebreo dice Benei HaYitzhak. La palabra Yitzhak, voy a anotarlo acá.
con TZ, Yitzhar, A-H-L. Va a salir al revés, pero bueno. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Esta es la descripción de la visión que tiene Zacarías. Hay dos olivos, uno a la derecha y uno a la izquierda, hay una menorá en el centro, hay una taza encima que tiene 7 tubos que se conectan con las 7 lámparas de la menorá. Y dice, en resumen, que ambos olivos vierten aceite hacia esta taza y de la taza sale El aceite para la lámpara. El incienso. ¿Ya? O el aceite. De aquí sale aceite hacia acá y de aquí se vierte a las lámparas. ¿Está claro? Vale. ¿Qué pasa? Que entonces viene, cuando él pregunta, dice, ¿quiénes son esos 2 olivos? Primero pregunta quiénes son los 2 olivos. ¿Ya? ¿Quiénes son los 2 olivos? Y el mensajero le responde, ¿son qué? Los hijos No, del los aceite. hijos del aceite. del aceite, sí. ¿Sí o no? Sí, ¿Tenéis? y él dijo, estos 2 hijos de aceite son los que están delante del Señor. Correcto, sigue. Bueno, ya sé lo último. Ajá. Pero pasa al otro. No, hasta ahí, ya lo hasta ahí. Estos 2 son los hijos del aceite. Repito, en hebreo se dice Nei Ayizhar. Voy a tratar de escribirlo acá con rojo, aunque no, con azul. Porque el rojo no se ve casi. No sé dónde escribirlo, vamos a ponerlo aquí arriba. Abajo. Nei Ayizhar. Ok, es fácil de entender. ¿Quiénes son los hijos del aceite? Si hemos dicho ya aquí Que están delante del que Señor. la palabra hijo significa que portador o heredero, ¿cierto? ¿Quiénes portan el aceite? Échenle un poco de cabeza. Porque ahora. Repasemos. Sacerdotes, inclusive. Por ahí va. Ya está caliente, por ahí va. Ojo, esta es la visión, ahí está descrita, son 2 olivos que por 2 tubos mandan aceite a una taza. La taza tiene 7 ductos, Eso tiene que ver con la transfiguración. que llevan, por ahí va, que llevan aceite a la menorá. Y Claro, la porque menorá alumbra con sus 7 lámparas. Daniel habla de 2 testigos, que es la Torá, que es una cosa que representa la sabiduría. Ajá. Y el otro que representa es otro personaje que José y representa. Elías. Por ahí va. Aquí está, vamos a buscar Por ahí aquí va. el texto. Por ahí va, pero quiero que... Moisés representa la Torah. Sí. Y Elías representa la profecía. Claro, pero hay otra cosa importante que hay que destacar. A ver, porque es importante por el lenguaje, para que exista la conectividad clara y limpia. Ahí dice los hijos del aceite. ¿Ya? Los que eran ungidos con aceite en Israel eran el rey y el profeta, el sumo sacerdote, perdón. En aras en cuanto al gobierno del pueblo, porque el profeta también era ungido y otro, pero en cuanto a efectos del gobierno del pueblo, era el sumo sacerdote y el rey. ¿Ya? El sumo sacerdote. Y el rey. Y esto tiene una conexión interesantísima, porque acuérdense que al principio de Apocalipsis, en la introducción, yo alcancé a decir que la comunidad de Senia esperaba a un rey y a un sacerdote, ¿se acuerdan? Pero ellos tenían los cables al revés, porque ellos pensaban que primero iba a venir el rey y luego el sacerdote, ¿se acuerdan? Yo lo dije aquí. ¿Y qué es lo que hemos visto? ¿A dónde vamos? Resulta que el rey es visto históricamente en la literatura. Estoy citando aquí a Malbim, comentarista judío. Y Malbim coincide o le aporta esto o nos recuerda qué simboliza el rey en términos de gobierno. La autoridad. El rey está simbolizando los mandamientos que tienen que ver entre el hombre y su prójimo. Dios. ¿Ya? Mientras que el sacerdote representa los mandamientos que tienen que ver entre el hombre y Dios. Interesante. ¿Ya? Entonces, yéndonos a la época del desierto, porque acabamos de hablar de quién, Moisés. de Moisés. Moisés era el rey y Aarón era el sumo sacerdote. Esos son en principio los 2 testigos. Posteriormente, entonces vemos hablar luego a Moisés y encargado de la profecía al profeta Elías.
Fíjense que no es casualidad que Dios lo primero que iba a arreglar o a restaurar era que la relación entre Él y nosotros. Y por eso dijo, he aquí yo envío al profeta, ¿quién? Eliyahu. Y él, ¿verdad? Como antecesor o como predecesor de ¿quién? De Mashiach. ¿Quién era qué? El sumo sacerdote. Si vamos cogiendo la línea, ¿por dónde va la cuestión? Estamos hablando de dos figuras antiguas, primitivas, el rey y el sumo sacerdote. Voy a repetir. O sea, una pregunta, la relación, bueno, es simplemente para puntualizar que en un momento dado no hubo rey en Israel. Sí, es que, hasta de pronto no hubo rey. Entonces uno se pregunta, ok, ya tenemos rey y pueblo, los mandamientos, y sacerdote y pueblo es la... Dios, con Dios, claro. Okay. Pero, ¿y cuando no hubo rey? No, obviamente que esto es una visión y que tiene que ver históricamente aquí, directo en Zacarías, tiene que ver con el retorno del pueblo, ¿no? Con el retorno del pueblo. Y que justamente después del retorno no hubo rey, ¿ya? Pero está evocando una figura primitiva, que los reyes eran los ungidos. ¿Y a quién le está hablando aquí? A Zorobabel. ¿Por qué? Porque justamente después de regresar de Babilonia, ¿qué es lo que está mostrando aquí? Que los dos olivos, ¿a dónde van a tener? En una sola taza. ¿Saben qué? Después de regresar de Babilonia y en todo el tiempo, el rey de Israel fue el sumo sacerdote. ¿A que lo vayan sabiendo? Los dos cargos. Claro. Y de hecho, históricamente fue así. Creo que fue Juan Hircanos, justo ahí en el año 130 a.C., fue rey y sumo sacerdote, para que lo sepan. Por eso es que los dos olivos vierten aceite en una sola taza, porque en un momento dado histórico, que él está diciendo aquí, dile a Zorobabel, ¿sí ven? Porque Zorobabel viene con es uno de los líderes de la cautividad, ¿cierto? Y él iba a liderar al pueblo, pero finalmente el que iba a ser ungido como sumo sacerdote era Yehoshua, ¿se acuerdan? Ben Yehotzadak, que ahí lo menciona, y lo vimos hace como 2 clases atrás. Está diciendo, oye, el poder del liderazgo del pueblo se lo vas a entregar al sumo sacerdote. Los dos olivos tienen que vertirse en una sola taza. Y está comprobado históricamente, repito, que el rey de Israel fue sumo sacerdote. ¿Ya? Sumo sacerdote al mismo tiempo. Cuando dice que los dos olivos tenían que vertirse en una taza, claro. Eso es figurado, ¿verdad? Claro, obviamente. Esto es una visión y es un sentido muy figurado. Está hablando, repito, que el poder del gobernante con el poder del sumo sacerdote, la regulación del pueblo y la regulación de la relación con Dios iban a estar vertidos en una sola figura. Y eso, repito, es lo que el judaísmo no ha podido entender y que la comunidad de Senia estuvo a punto de entenderlo, pero fracasó también. Donde ellos cayeron, el evangelio ha triunfado. ¿Por qué? Porque sí, la comunidad de Senia alcanzó a decir, bueno, vemos un rey y un sumo sacerdote. Un Mashiach rey, un Mashiach sumo sacerdote. ¿Sí o no? Eso lo dijimos. Vale. El judaísmo dice que tenía que venir un Mashiach victorioso. Listo. También está acertado. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que ellos han llegado ya a decir que hay un Mashiach ben Yosef que murió y ahora esperan un Mashiach ben David. O sea, siguen viendo dos. Y se han olvidado de la profecía de Zacarías que dice que este tazón que se llama Gul, en hebreo, Gul, el Gul iba a recibir los poderes tanto de rey como de sumo sacerdote. Y lo iba a entronizar él. Y por eso es que de este poder único y absoluto que recoge el reinado y al sumo sacerdote es de donde se nutre y se ilumina luego, es decir, la menorá, que es el rostro de Dios. Ya te entendí más o menos. ¿Ya? O sea que los dos poderes se van a concentrar en uno solo. Es correcto, ya. Correcto, en uno solo. Y de esa fuente iba a emanar iba a la emanar luz hacia el resto.
Pero yo tengo una pregunta todavía, bueno. Ajá. Pero él llama, el profeta aquí llama que estos son los hijos del aceite, Ajá, por eso. que están delante de la tierra. Porque Delante de Dios es plural. Los hijos del aceite son dos. El rey y el sumo sacerdote. Esos son los dos. Por eso los hijos del aceite son dos. Los No hijos son del muchos. aceite. Esa es como una expresión que sale después de... Eso es un modismo, repito. Los hijos del aceite son el rey y el sumo sacerdote. ¿Entiendas? Y el poder del reinado, y eso que estaba profetizado también, ¿ah? No se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga ¿quién? Mashiach. Mashiach. Pero Sí, no, lo- hay una pregunta. Pero entonces en otra lectura que dan de otro contexto, de otro lado, te dice que el cetro sí lo perdió Judá. No. O no se apartará el cetro hasta que. O sea que ahora está en manos de Mashiach. Evidente, sí, ya Judá dejó su cetro. Ya vino Mashiach Los a dos quien. poderes se concentraron En él. ¿Y qué dice la carta a los hebreos? Que ahora se levantó un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, según el juramento de Melquisedec, que es un sacerdocio superior al levítico. De manera que el poder representado por este hijo de aceite, que es el sumo sacerdote, ya se lo entregó al Gul. Y este poder representado por el rey ya se lo entregó al Gul. Está concentrado en una sola persona. ¿Ya? Y por eso dice aquí al final en la trompeta, el poder y la gloria han sido de nuestro Dios. Han venido a ser de nuestro Dios. ¿Sí ves? ¿Está clara la idea? ¿Ya? Hay que entender, voy a escribir aquí el nombre, repito, rey de este olivo y acá Sacerdote. sumo Sacerdote. pontífice o sumo sacerdote. A la derecha y a la izquierda. ¿Ya? Esos dos son los hijos del aceite. Son los dos hijos del aceite. La realeza y el sacerdocio iban a estar todos en una sola persona. Y de este único poder absoluto que es rey y sumo sacerdote iba a emanar la revelación de Dios. Por eso dice que salen siete tubos hacia la Son los 7 espíritus. que son los 7 espíritus de Dios que han salido por toda la tierra. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Maravilloso esto, hermano. Y es simple, fácil de entender. ¿Ya? Es muy fácil de entender. Entonces, de una manera análoga, podemos tener luego a Moshe y a Eliyahu como la profecía y el rey o el gobernador del pueblo como tal, pero sin perder de vista esta figura. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que de una sola fuente, como dice en otra parte, dice, y sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación. Ese es Jeremías. En Isaías, capítulo 12, "Ushaftem mayim besazón mi mainei haishua". Sacaréis agua con dicha, con esa alegría que tiene quien ve algo por primera vez. ¿Ya? De la fuente de la salvación. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que retomar aquí para no dejarlo pasar? Es el tema de que evidentemente la primera venida de Mashiach está sin discusión alguna relacionada con su función, ¿qué? ¿Real o sacerdotal? Sacerdotal. ¿Sí o no? Amén. Ahora en su segunda venida va a venir como ¿qué? Hay dos. Como rey. ¿Sí ves? Y por eso veníamos hablando con las trompetas que en el día que Él venga como rey será quitada la misericordia delante de sus ojos. Se va a acabar toda mediación. Ya su función sacerdotal va a quedar claudicada hasta allí, ya cumplió su tiempo, y Él va a quedar como rey de toda la tierra. Por eso dice, y será el reinado de parte del Señor. De allá, la Hashem Amluja. El reinado será del Señor. ¿Y qué es lo que dice aquí? Vamos a leer Apocalipsis en el 15. Léalo. Capítulo 1. En el 11-15. Que ya lo leímos ahorita, pero vamos a repetirlo por conveniencia. ¿Qué dice? Y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Mashiach, y reinará para siempre jamás. Amén. Si vamos al final de Zacarías, dice que el reinado será del Señor. Vamos a leerlo ahí mismo en Zacarías, creo que es el 14. Es allá Hashem Amluja. Y ahí dice, el día será uno solo. En aquel día será Adonai uno y su nombre uno. Claro, ¿Ya? Zacarías 14. Vamos a ver lo que dice aquí.
creo que es en el, ¿qué? Vamos a leerlo. Dice, y será del Señor el reinado. Allá la Hashem Amduhat. Miren lo que dice aquí, en el 9, en el 14:9. Vamos a leer desde el 7, por favor. ¿Quién lo lee? 9:7. Sí, desde el 14:7 de Zacarías. 14 capítulos. Sí, 14:7 de Zacarías. Y será un día, el cual es conocido de Hashem, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Sí. Y sucederá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia la mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. Sí. Y Hashem será rey sobre toda la tierra. En aquel día Hashem será uno y uno su nombre. Perfecto. Hasta ahí. Amén. ¿Ya? Y aquí espera Josué, ¿quién ¿Está es? esperando? Dios, ¿sí o no? Uno. ¿Quién va a ser el No son rey? dos nombres. No son dos. No son dos sillas. ¿Por qué? Porque Aquí ya es para pensar Ya. cuántos nombres van a hablar. Entonces. claro, él es sí hay? que Mashiach es el Gul. ¿Ya? Uno de los nombres de Mashiach natural, Gul. ¿Ya? Gul. Claro. No sé qué. ¿Qué es el Gul? El Gul, G-U-L. ¿Ya? El Gul es el nombre del tazón este. El Gul. Mi culo es una taza. Sí, sí, la taza. La De que, rosada. sí, una taza. Taza, Sí. así se dice, gul. Una palangana, como quieras llamarle. Le llaman gul a Gul. toda taza o palangana. Una taza, exactamente. Un Gul. Pensé que había específicamente algo. No, en este caso es el tazón con que se echa el aceite en la menorá. Se llama Gul. ¿Ya? Por eso dice la visión. Y el Gul estaba encima de ella. Claro, la taza. Y tenía 7 tuberías aquí que le echaban aceite a la lámpara. ¿Ya? Fíjate tú qué maravilloso. Si son dos tubos, uno echa aceite y el otro. No. No. Ambos olivos vierten aceite sobre el Gul, que es el poder que ellos representan. Por ser ungidos. Sí, por ser ungidos. Ellos le están cediendo, cada olivo aquí le está cediendo su poder, su unción a este Gul. Y del Gul salen las 7 tuberías hacia la menorá. De manera que la menorá alumbra, que son los 7 ojos, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos del Cordero. ¿Se acuerdan? Y que Entiéndase la manifestación de la plenitud o de lo que Dios ha los revelado. atributos. Es correcto, los atributos que Dios ha revelado, que eso lo dijimos aquí, ¿se acuerdan? ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces estamos viendo, Tiene que ver eso con Apocalipsis 1200. vamos a ver, vamos allá. Ya hemos dicho entonces que estos dos testigos, o sea, el que era rey y sacerdote, iban a estar profetizando de luto. ¿Ya? Está en Apocalipsis. Si vamos a Apocalipsis 11. ¿Cierto? El rey y profeta, es decir, el poder unificado de estos dos, estaba de luto. ¿Ya? De luto. Dice, estos dos son los dos candeleros que están delante de Dios de toda la tierra. Dice, alguno quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Estamos hablando entonces no de dos personas, sino de la Torá y la profecía. Eso presentamos. La Torá y la profecía, simbolizadas aquí a través de Moisés y Elías, o Moisés y el sumo sacerdote, porque es que aquí más que Elías se conecta más con el sumo sacerdote, que era el primer profeta. El profeta de oficio de Israel era el sumo sacerdote, porque él era el que él tenía el Urim y el Tumim, y él era el que podía consultar a Dios, el que tenía ese monopolio ahí, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Moisés representó al liderazgo del pueblo, como lo vimos en el capítulo 10, ¿cierto? Pero ahora aquí se está introduciendo la otra figura, que era el sumo sacerdote. En resumen, está representando a la Torá y la profecía. ¿Qué pasa? Que la Torá y la profecía están de luto, ¿cierto? Están de luto. ¿Qué significa eso? Que las han matado, o que ellas están llorando a alguien. Porque cuando uno está de luto no es porque uno se muere, porque le han matado a alguien querido, ¿cierto? ¿A quién mataron?
en esta época. Al justo. Al justo, a Mashiach, ¿cierto? Ese es el discurso de Pedro, mataron al Y justo. mataron al justo, ¿Qué hacemos para al arrepentirnos? autor de la vida, ¿cierto? Cuando se mata al justo, al autor de la vida, la Torah y la profecía se ponen de luto. ¿Me hago entender? Pero pareciera ¿Ya? que siempre tenemos una esperanza porque lo que se predica es la resurrección. No, sí, obviamente, es que aquí no estamos negando eso para nada. Por la pregunta Estamos es, hablando al de contrario, debería ser alegría porque ya hemos comprado. Sí, Y sí, no pero puede ser es que aquí se está como describiendo. todos los méritos son para efectos de ser rescatados de esta vanidad y de que esto es transitorio, entonces por fin ya tenemos una carta, tenemos una zarra, no debería estar de luto, sino al contrario, No, tenemos esperanza. Estamos hablando aquí de este momento preciso en el que Mashiach es muerto. Tiene que estar de luto. Claro, Tiene que estar de luto. porque hubo injusticia. Claro, porque es que el pueblo Pero de con esperanza también. el pueblo de no, pero es que el pueblo, o sea, la humanidad, porque ¿qué dice Hechos de los Apóstoles? Se Han unieron crucificado Herodes, al autor y el al autor de la Sí, vida. ya. perdón, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel sacrificaron al Mesías. Claro. La Torah y la Se profecía unieron, claro. están de luto. La Torah y la profecía están de luto. Porque aquel de quien tanto hablaron ellos lo han matado. O sea, esto es un lenguaje figurado. ¿Ya? Estamos personificando a la Torah y la profecía que han visto morir aquel de quien tanto hablaron. Y la que podía hablar era ella misma. Ella misma. La única que quedó de testigo y de juez. Es correcto. Porque ellos que eran los jueces de Israel Claro, y eran los que representaban la autoridad en Israel, claro. fueron los que inclusive participaron y se unieron para crucificar al autor de la vida. Entonces la Torah misma es la que va a juzgarlos a ellos en aquel Es día. correcto. Entonces, Pero repito, estaba profetizado, ya se era sabido. no, sin embargo, Sin embargo, Hay es duelo. justicia. o sea, lo que pasa es que aquí lo que trata de enfatizar el escritor y Dios mismo, porque es el que está ordenando escribir esto, es que efectivamente hay un duelo. Porque además hay un luto. Porque es que va a haber muerte por eso. Acuérdense la parábola de los labradores malvados. ¿Qué creen que va a ser el dueño de la vid cuando venga? Y se le han matado a su hijo, ¿cierto? En la parábola, ¿sí o no? ¿Qué cree que va a hacer? ¿Se va a echar a reír? ¿Ya? No, señor, no se va a echar a reír. Ay, qué travieso, me mataron a mí. Eso es una profecía de que ya resucitó, pero está triste porque mataron a los justos. No, Pero no. también, una opinión humilde aquí, de que algún día también, como hemos aprendido, se acabará la miseria. Sí, obviamente, pero es que, a ver, es que te estás adelantando mucho. Es que aquí estamos hablando del hecho histórico, aquí se está Ok. escribiendo un hecho histórico puntual. Vale. No para echarlo más adelante. Vale. Y porque, repito, se está diciendo que la Torah y la profecía no está hablando de nosotros, no está hablando del pueblo, está hablando de que la Torah y la profecía están de luto. O sea, Dios está de luto. Claro, ¿por qué? Porque mataron al justo, está de luto, tiene que tener dolor por eso. ¿Me hago entender? En puro sentido figurado. Sentido figurado. Dios está de luto, imagínense. Claro, le ha matado a su siervo. Les envié a mi siervo, mi hijo, y me lo mataron, tiene que estar de luto. Pero es sentido figurado, ¿sí o no? Porque Dios sabe más que nadie, porque que obviamente que él no iba a estar retenido por la muerte. Pero cuando dice la escritura, y que debía morir, sin embargo, la escritura deja expresar aquí el dolor de Dios para que quede clara la culpabilidad del ser humano. Eso es así. Porque cuando Dios llora, no porque Él llore, es lo que el hombre no llora. ¿Me explico? Es como si Dios lamentara por ellos. Por eso en Zacarías también dice, oye, harán lamento, Como el ya, hijo, mirarán a mí al que traspasarán y llorarán como se llora por el... Pero Israel no lloró. ¿Quién lloró? La Torah y la profecía. ¿Sí me hago entender? lloraron unos cuantos. Sí, pero el pueblo no lloró. Y la familia y la vida hará duelo y luto. No, eso nunca pasó. ¿Cierto? La cúpula dirigente no lloró al Mesías, el pueblo no lloró al Mesías. Unos cuanticos ahí contados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces cuando Dios se pone de luto, la Torah y la profecía se ponen de luto, es por lo que no hace. Es decir, Que lo que deben hacer no lo hacen. ¿Estamos claros ahí? ¿Vale? Entonces, ¿qué dice? Vamos a ver directamente
lo que dice aquí a continuación el versículo 7. Y cuando ellos, la Torah y la profecía, acaben su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Eso de matará está agregado. ¿Ok? Lo de matará está agregado. Hasta vencerá. Hasta vencerá, hasta ahí. ¿Ya? Oye, ¿Cuándo ocurrió esto? ¿De qué bestia estamos hablando? ¿Ya? La bestia que sube el abismo. Cuando ellos acaben su ministerio, la bestia que sube el abismo peleará contra ellos y los vencerá. ¿Ya? ¿Y qué dice? Mira lo que sigue diciendo. Vamos a dejarlo en suspenso. Y su cuerpo estarán echados en la plaza de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Ahí está hablando del pueblo. Sodoma y Egipto, ¿oíste? La Jerusalén, gran ramera, la gran ramera, Sodoma y Egipto es la la que Jerusalén, tanto visitas. la Jerusalén terrenal. ¿Ya? Sodoma y Egipto, en sentido figurado espiritual, ¿cierto? Contundente. Claro, geográficamente dice, oye, pero si Egipto no queda allá. Claro, Bueno, pero ¿sabes qué significa Egipto allá en la Torá? claro, Egipto es la madre de la abominación de esa época, ¿no? La idolatría. Y ¿Ya? Sodoma. Y Sodoma, la aberración O sexual. sea que compara Jerusalén como Sodoma y Egipto, imagínate. Y todo el mundo mirando a Roma. Claro, y todo el mundo entonces focalizado. La iglesia cristiana protestante tradicional salió resentida del catolicismo. No es que el catolicismo no lleve lo suyo, claro, Claro, pero ya. están desenfocados. Está más desenfocado. Están desenfocados por estar pendiente de Roma y cayendo de Roma. Y entonces a Jerusalén la tienen como, wow, el pueblo escogido. La tienen allá, pues, la ciudad santa. ¿verdad? Oye, hay que aterrizar, Claro. ¿cierto? Ahora pregunto, ¿cuándo Pero es que cumplió? aquí se refiere a todas las naciones, no específicamente a Jerusalén. No, aquí está diciendo que en sentido espiritual, donde murió nuestro ¿Y Señor, dónde murió? murió en Jerusalén, no murió en otro lado, murió en Jerusalén terrenal. Y la Jerusalén terrenal, para que lo vayas sabiendo, también tiene 7 montañas Sí, y reposa y está rodeada de 7 montañas. ¿Ya? 7 Que colegas. sepan. Eso yo lo publiqué hace poco en Facebook, lo voy a retomar otra vez. La ciudad terrenal de Jerusalén, la que tiene hijos para esclavitud, la que tiene marido, está sobre 7 colinas. ¿Ya? Y es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto. ¿Ya? Entonces, fíjense qué interesante, que allí la palabra griega que sale no es cadáveres. Es interesante esto, ¿ah? El escritor fue muy preciso, porque mira lo que dice, ahí traducen y sus cuerpos. No, ahí no dice cuerpo, Los huesos. no. En griego sale la palabra toma, P-T-O-M-A, toma, en singulares, toma. La palabra toma significa cuerpo caído o algo que está caído, ¿ya? Toma. ¿Ok? De ahí que en algunos contextos, si ustedes lo revisan, sí equivale como a un cuerpo caído de un ser humano. Pero no es significa estrictamente cadáver, no es. No es estrictamente cadáver, es cuerpo caído. Cuerpo caído. Ya. Ahora bien, ¿cuándo se cayó el cuerpo del sumo sacerdote? Cuando murió Macías. No. Bueno, vamos allá. A ver, tienen un poco de mente. La ejecución del templo. Es correcto. Ah, Repite la pregunta, ¿cuánto qué? Excelente. ¿Cuándo Cuando se se cayó el cayó el cuerpo del sumo sacerdote, es decir, el último remanente, Cuando se derribó el templo. cuando se derribó el templo. La promesa, uno mayor que el templo está aquí. Tranquilo, que en un poco tiempo esto no caerá piedra sobre piedra. Sí, pero acuérdense, esto lo vimos con Daniel, ¿se acuerdan? Sí. Que tiempo y la mitad del tiempo Sí, es el 32 tiempo semanas. que pasó, los 3.5 años entre el año 66 y el 70 cuando el templo fue destruido. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Por eso dice que sus cuerpos caídos quedaron tendidos en la plaza de la ciudad, ¿ya? Que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Cuánto tiempo pasó para que cayera el templo? 3 años y medio. Exactos. Desde el edificio. Desde el 66 a la mitad hasta el año 70. ¿Ya? Cayó el templo. Apenas cayó el templo,
cayó la profecía, la Torá, todo cayó. Y quedaron sus cuerpos, sus remanentes, los ladrillos del templo, dispersos en la ciudad, donde también murió nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. ¿Está claro el mensaje? Sí. ¿Ah? Pero es interesante, vamos a repetirlo porque eso es fácil, sobre todo porque históricamente nos da la certidumbre de que esos 3 años y medio no son para ninguna época postrera, sino ya pasó. Eso es lo que habíamos visto también en Marcos. Claro. Y hoy lo estamos reconfirmando por este texto. Claro. Los cadáveres son Cuerpo caído, el cuerpo caído. El cuerpo caído de la Torá y la profecía es el templo. Ya. ¿Sí ves? Y quedó tendido, ya, quedó tendido. El cuerpo caído de la Torá y la profecía es el templo. ¿Ya? Aquí lo vimos cuando estudiamos. Claro, en sentido figurado, ¿no? Es una metáfora. Todo esto es una gran metáfora, un gran lenguaje impresionantemente descriptivo. ¡Wow! Maravilloso. ¿Ya? Donde también murió o fue crucificado. O sea, te das cuenta que está marcando una relación geográfica y al mismo tiempo como espiritual, ¿no? Claro. El primer muerto ahí que incorporaba la Torá y la profecía fue Mashiach. Y producto externo de ese sacrificio, de ese homicidio, fue la destrucción final o la caída final del templo. Que se echó, ¿qué? 42 meses. Por eso dice que los gentiles iban a hollar la ciudad de la santidad. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. Ahí está, clarito, ¿cierto? Lo que pasa es que como eso está escrito en Apocalipsis, todo el ¿Creen mundo que es juega futuro? por- exacto, y como es, lo pusieron de último, Sí, sí. todo el mundo está esperando que se cumpla el último libro. Es correcto. Ya, ese es el problema, pero Que no se están cumplió. dándose cuenta que es un recorrer, ¿cómo que? Un recorrido histórico. Un recorrido histórico, Maravilloso. recordar Claro. de todas las cosas que han pasado, Y que van a venir. o que iba, inclusive, Juan todavía no había pasado eso, ¿verdad? Claro. Juan todavía no había pasado la destrucción del templo. Que van a venir. No. Hay cosas que van a venir, obviamente. Claro, pero hasta claro. ahora lo que hemos visto es un mensaje de tiempo presente con elementos del pasado, vinculando el pasado. ¿Dime? Lo que te quiero preguntar es que si Juan, cuando en la época de Juan, que ve estas cosas, ¿ya el templo había sido destruido? No. Sí, claro. Sí. Claro. Por eso dice, y vi sus cadáveres que fueron, está hablando en pasado, porque ya también había sido destruido el templo. Juan escribe Apocalipsis en el 94, 98 por ahí. Ah, le escribe en pasado. Claro, en pasado. Ah, o sea que ya se había pasado. Ya había pasado. El templo fue destruido en 3 años y medio, entre el sitio de Jerusalén, que fue del 66 al 70, y pasaron 3 años y medio de saque. Impresionante. Ah, pero era como si fuera hacia futuro. fue una visión. Entonces, él tiene la visión, pero ya eso ocurrió. Claro, ya ocurrió. Ahora la pregunta, ¿cómo lo empalmamos hacia el futuro? Acuérdate, porque mira lo que viene a continuación ahora. Mira lo que viene a continuación. Dice, y los de los linajes de los pueblos y de las lenguas y los gentiles verán las ruinas, vamos a poner ruinas, de ellos por 3 días y medio, o sea, 3 años y medio, ¿ya? Y no permitirán que sus restos sean puestos en sepulcro. Es decir, no iban a permitir reconstruir la ciudad, el templo. Y así pasó, ¿ya? Pero ahora hasta ahí llega el relato histórico. ¿Cómo me explica ahí? Ojo, y lo de los linajes de los pueblos, de las lenguas y los gentiles verán las ruinas, ponga ruina allí para que se entienda mejor, de ellos, ¿ya? Y por 3 días y medio, o sea, 3 años y medio. Y no permitirán que sus ruinas sean puestos en sepulcro. ¿Por qué dice 3 días y medio? Que son los 3 años y medio. ¿Y cómo? 3 días son 3 ¿Cómo años. sabemos que estos 3 días? Claro, porque aquí antes dijo 42 meses, 1260 días, y eso también equivale a 3 días y medio. ¿Ya? 3.5 años. 3.5 años son 3.5 días, por regla de relación de máximo mínimo. ¿Ya? 3 días y medio son 3 años y medio. Simple. ¿Ya? Pero hasta ahí llega el relato histórico. Ahora que viene a continuación el 10, mira lo que dice. Ajá, y no permitirán que sus Sean puestos en ruinas sean sepulcro. puestos en el sepulcro. ¿Qué significa? No enterrar un cadáver era dejar que las aves del cielo lo devoraran y fuera imposible reconstruirlo. ¿Te das cuenta? Poner un cuerpo en el sepulcro es conservarlo y figurativamente el cuerpo está completo y se podría levantar de nuevo.
Pero un cuerpo que es devorado por las aves del cielo y es arrebatado, es imposible reconstruirlo. Entonces, no sepultar significa no dejar de construir. Ya, es el sentido figurado. No dejar sepultar es no dejar de construir. Ya. ¿Por qué? Porque si tú dejas un cadáver sin enterrar, es disperso. Es más, si llegase a podrirse solo, a volverse ceniza ahí, el viento sopla y se lo lleva, y más nunca lo vuelve a juntar. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces está diciendo, oye, el templo fue destruido y lo iban a impedir que fuese reconstruido. Físicamente hablando, como símbolo de la Torah y la profecía llevada hasta la destrucción. Porque fíjate tú, por un lado la humanidad, muchos niegan que Mashiach haya resucitado, ¿cierto? Y si el templo está destruido y no se levantó más, quiere decir Dios dejó de existir. Porque si su Mesías murió y su templo fue derribado y no va a ser reconstruido, cancelado Dios. Ojo, vean la dimensión que eso tiene. ¿Sí me hago entender? Mashiach para muchos, como no hay una prueba fehaciente de su resurrección, está sepultado. Y su templo está destruido. Y no es el máximo símbolo. Claro que es el máximo símbolo de la presencia de Dios en la tierra. ¿Sí o no? ¿Vale? Las dos manifestaciones fehacientes del poder de Dios en la tierra se han disipado. No se han vuelto a reconstruir. Pero mira lo que viene ahora. Y en los linajes de los pueblos, dice, y los moradores de la tierra se gozarán por ellos y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros. Están felices. Eso pasó y está pasando. Ojo, presta atención. Porque estos dos profetas han atormentado a los que moraban en la tierra. O sea que la gente celebra en el presente que se haya caído la Torah. Que se haya caído la Torah y la profecía. Que no exista relación de Dios en la tierra. Que no exista presencia de Dios en la tierra. ¿Ya? Gocémonos y hagamos fiesta porque Dios está allá en los cielos, nosotros somos felices acá en la tierra. ¿Ya? Ya de tú, entonces hacen botín, hacen fiesta. Acuérdense, volviendo a Moisés, cuando Moisés se fue al monte, ¿qué hizo el pueblo? Fiesta. Francachela. Hizo fiesta. No sabemos de este. Ey, ¿este qué? No, este se fue. Vamos a gozarnos nosotros acá. Comamos y vamos que mañana moriremos. ¿Ya? Clarísimo, ¿cierto? Pero ahora viene aquí la respuesta. Después de los 3 días y medio, ¿verdad? El poder de vida enviado de Dios entró en ellos, o sea, en la Torah y la profecía, y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Téngase. El Mesías está en los cielos. ¿Verdad? Dice, y en aquella hora fue hecho un grande temblor de la tierra y la 10ª parte de la ciudad cayó y fueron muertos en el temblor de tierra el número de 7,000 hombres. Y los demás fueron espantados y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay es pasado, de aquí el tercer ay vendrá presto. ¿Ok? Está diciendo básicamente, no es que Moisés y Elías hayan subido al cielo, ¿cierto? Es el Mesías. Porque el último vestigio, el último cuerpo que representaba los 2 olivos era el templo, ¿sí o no? El templo fue destruido 3 años y medio, no lo dejaron reconstruir más. Pero eso no es impedimento para que decir, como decía yo ahora, de que ya Dios desapareció. No, la Torah y la profecía se han ido al cielo. ¿En quién? En Mashiach. ¿Ya? Es Mashiach. Subir acá, subieron. ¿En quién? En el Gul. Subieron. Están allá. Porque habla en plural. Porque es la Torah y la profecía. Está hablando de los dos testigos que ahora son uno solo. Pero tiene que hablar de los dos, por la figura que vio Zacarías y por todo lo demás. Y porque habla de rey y sacerdote. ¿Cierto? Claro, porque eran 2 que estaban representando. Eran 2 que estaban ahí representando, 2 poderes representados. Luego, entonces, ¿qué dice? Que cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y dice entonces el verso 15. Entonces, cuando ya Mashiach ha subido a los cielos y cuando termine de mediar como sumo sacerdote, se activará el otro poder, que es el de rey. Por eso la 7ª trompeta dice, los reinos han venido a ser de nuestro Dios. Eso no ha pasado.
Está en futuro. Después, Ahora. ahí hiciste una corrección, dijiste después Ajá. de algo. O sea, ahí- Subieron. y subieron. ajá. Claro, subieron, dice ahí, y después de 3 días y medio, ¿verdad? O sea, después de haberse destruido el templo como tal, el poder de vida enviado de Dios entró en ellos, en la Torá y la profecía, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron. Es decir, la profecía y la Torá no ha muerto. ¿Ya? Ah, ya. ¿Sí me hago Y entender? cayó gran temor sobre los que lo vieron. Me llama la atención Pero el sentido algo. figurado es y se levantaron sobre sus pies. Claro, están vivos, están Me vivos. llama la atención algo. A un sentido figurado como si fueran personas. De cuando Mashiach resucitó. Y es que ya sé por qué no lo enterraron. Ajá, ¿Ya? Claro. Porque dice que no lo sepultaron. ajá, claro. Es decir, que quedó caído Quedó caído, sin Sí. reconstruirse. sin reconstruirse. Claro. Pero eso sepultar ya significa de pronto muerta. Ahí sí podamos decir, porque recuerda de Cayó que, el templo y ya. exacto, cayó el templo y quedó ahí, Claro, ¿ya? claro. Pero no fue, Impedimento, el sepulcro no no lo retenía. lo iba a retener, Es correcto. ya, por eso no lo enterraron, porque es que figura, yo entiendo de que enterrarlo es como se acabó, Claro, también. ¿ya me explico? Sí, sí, Entonces yo pienso de que precisamente porque lo iba a levantar, claro. estaban ahí como muertos, pero no lo estaban, Es correcto. Por ese lado se puede entender. así Lo que estamos viendo es cómo el templo ya no vuelve a ser reconstruido, pero sin embargo, repito, no se puede concluir que la Torá y la profecía están derribados. Porque habiéndose destruido el templo, está en los cielos Mashiach, que es el templo. Sí, por eso, porque dice que los llama. Claro, vengan acá, O sea, claro. llama a la Torá y la Mashiach profecía subió al hacia cielo. él. Claro. ¿Se dan cuenta? Es decir, destruido el templo no es sinónimo de que Dios se fue ya, Claro, se claro. acabó. Ellos festejan, lo festejan. Están haciendo fiesta porque Claro. creen que ya vencieron. Que ya Satanás venció a Dios o algo. Está engañado. Entonces dice, y el segundo dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor, es decir, de su Mashiach, y Él reinará para siempre. Eso está en futuro. Rey. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas, régimen sacerdotal que habíamos visto Levítico, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has ¿qué? Reinado. ¿Ya? Se acabó el sacerdocio. ¿Qué? Has reinado. Y se han airado las naciones y tu ira es venida y el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que des el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes y para que destruyas a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, Mashiach, y el arca de su testamento fue vista en su templo y fueron hechos relámpagos y voces y un trueno y terremotos y grandes ganes. Ahí está. No, y aquí dice, si el segundo ay es pasado. Claro, ya pasó la destrucción del templo. Ahí el 14 dice. Claro, y ahora viene el tercer Y año, aquí el tercer ay vendrá presto. cuando O sea, venga cuando- Mashiach. Claro. Eso es futuro. ¿Estamos claros ahí? O sea, el mismo texto dice es pasado. Pasó. Yo sé por qué estos comentaristas de Futuro Apocalipsis, y- todos los El segundo año, el segundo año era el segundo año el ahí. anticristo, La 3 destrucción. años y medio. La angustia de las 70 semanas que se cumplieron. El todo- segundo ahí es La destrucción del templo. El borrar el último vestigio tangible de la Torah y la profecía. ¿Ya? Que aparentemente le dice a las naciones del mundo, ese Dios es mentira, mira, su templo se acabó y yo no veo nada ahí. O sea, en estos momentos para la humanidad Dios no existe. ¿Está claro? ¿Por qué? No, Porque pero- lo que era evidencia de su poder no se ve ningún rasgo aquí. No hay rastro. No hay. Objetivamente el templo representaba el poder máximo del reinado y de su sacerdocio de Dios. Estar el templo así está oculto, pero eso no quiere decir que Dios ha dejado de ser rey y sacerdote. No, señor, está engañado. Ahora viene con todo. ¿Está claro? Vamos a ver. una Un pregunta. amor. Entonces, si hacemos una cronología del primer ahí, ¿cómo lo distingo? Ya pasó el templo, la destrucción del templo, las No, pero 70 tú dices, semanas. el segundo ahí pasó. Ya. El primer ahí. Ya ha pasado todo anteriormente, la muerte de Mashiach,
los juicios de las trompetas, todo lo que ha dicho. Acuérdate que el primer ay es de las trompetas, el juicio de la iglesia como tal. Pero paralelo a eso hay otro segundo que no tiene que ver cronológicamente. Ah, ese es el punto, que no, No tiene tiene que ver cronológicamente. No tiene Es que otro ver. hay paralelo. ¿Me explico? No es que vaya después ahora. Es que mientras está pasando el primer ay, ya ha pasado el segundo. ¿Sí me van a entender? Ok, Porque son quítale- hechos paralelos. Pregunto, le quitamos el contexto cronológico Claro. para entender que son. Son ay distintos, ubicados, posicionados en distintos contextos y situaciones. Ahora cuando venga el tercer ay, va a ser la manifestación de Mashiach. Eso es claro. Una pregunta, hasta el 9, la literatura en español dice, y no permitirán que sean sepultados. Claro. Habla, la literatura que está aquí habla en futuro. Sí, sí. Cuando el autor escribe esto, ya eso había pasado. Ya ha pasado, claro. ¿Sí me explico? Sí, 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 el sí. desarrollo lingüístico Sí, sí. que se nos vende. Claro. O sea, yo entiendo que ya eso había ocurrido, Ya pero pasó. estamos en el año 90. Es una visión, acuérdate, es Pero una visión. la pregunta es, ¿por qué lo ponen como visión si ya era evidente que eso había pasado? Es la No, pregunta. sí. ¿Cómo conecto de que eso lo mire como visión cuando en efecto ya había es muy- transcurrido? Es muy fácil, porque es que en hebreo no hay tiempo. En hebreo bíblico no hay tiempo. ¿Ya? No hay tiempo. Ese tiempo de pasado, presente y futuro es una ilusión que tenemos nosotros en castellano y en otras lenguas. Pero el hebreo bíblico no tiene tiempo. En el hebreo bíblico las cosas simplemente se han dado o no se han dado o completado. Pero eso va en el futuro, en el pasado para nosotros, no tiene nada que ver. ¿Ya? Entonces él puede escribir en futuro, pero ya ha pasado. Es correcto, entonces, él escribe el futuro, pero ya Ya ocurrió. pasó. Entonces es evidente, si nosotros no hacemos ese análisis, uno en principio, Sí, obviamente, somos ignorantes. Sí, es natural que... Y nos perdemos, ¿cierto? Claro, claro. ¿Es así? Es comprensible, sí, sí. No se puede negar. Pero para eso está, obviamente, la contextualización que estamos haciendo. Claro, de eso se trata. Perfecto. Y preguntar para tener un... Es correcto. Bueno, Javerín, shalom a todos allá. Esto fue, pues, una clase nutritiva, ¿cierto? Ya nos veremos la próxima, así que Shabbat Shalom.